¿Quién es Daniel Braille? Yo soy historiador. Yo vengo de la academia, los últimos 3 años dirigí el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, también dicté clase en ciencia política y en ciencias humanas, entonces pues mi perfil es académico, hice mis estudios doctorales en Alemania y bueno, ahora decidí junto con un grupo de personas que formamos el Movimiento Libertario participar en política, en este caso en la campaña para la alcaldía de Bogotá, porque no nos sentimos identificados con los partidos tradicionales, con la manera tradicional de hacer política y sobre todo porque defendemos un conjunto de ideas que giran alrededor de la libertad, tanto la libertad individual como la libertad económica. ¿Y por qué la alcaldía de Bogotá? ¿Por qué se decide lanzar a la alcaldía de Bogotá y no otro puesto, digamos, un congreso? Bueno, yo hice una campaña el año pasado a la Cámara de Representantes. En ese momento estuve en el Partido Conservador, decidí ingresar porque Sí. pues era una plataforma para poder lanzarse. En ese momento, digamos, ni siquiera conocía a la gente que ahora está en la campaña. Lo que me di cuenta es que los partidos tradicionales están más allá del bien y el mal. Es imposible reformarlos desde adentro, esa fue mi conclusión. Entonces, por eso decidimos crear nuestro propio movimiento. Igual mi campaña al Congreso se basaba en ideas libertarias como por ejemplo la legalización de todas las drogas en Colombia, y también reducción de impuestos, colegios en concesión. Entonces en esencia son las mismas propuestas, pero yo diría que ahora es mucho más coherente porque es dentro de un movimiento nuevo y que gira alrededor de estas ideas, sino no dentro de un partido que es dominado por personas que están detrás realmente del poder y los puestos y votos y plata. Entonces se agotó. Es hora de ser libres e independientes. Es hora de legalizar la droga en Colombia. ¿Cómo compite contra los favoritos a la alcaldía? Bueno, digamos para nosotros el reto principal es hacernos conocer. Entonces en las encuestas, digamos que tenemos porcentajes muy bajos, pero también tenemos un nivel de poco conocimiento, de personas que no sabemos que no saben que existe el movimiento libertario, que yo soy candidato. Entonces nuestro reto es hacernos conocer, pero yo creo que entre más gente nos conozca, más va a crecer la campaña, porque mucha gente no está satisfecha con la política tradicional, con los políticos de siempre. Si vemos en esta campaña, son candidatos que vienen de hacer una candidatura a la presidencia el año pasado, entonces la alcaldía de Bogotá resulta siendo como una especie de premio de consolación, una especie de trampolín, y nosotros lo estamos haciendo pues por otras razones. Entonces obviamente que hablar con las personas en la calle es muy útil, el uso de redes sociales, entonces nosotros interactuamos en las redes sociales, no solamente las usamos para difundir un mensaje, sino también para interactuar con las personas. Okay. Bueno, ¿cómo afrontan los problemas que se ven reflejados en la infancia y en la adolescencia de la capital? Digamos, tomando como ejemplo los alumnos que se intoxicaron con esa mezcla extraña que hicieron en el Colegio del Sur. Sí, bueno, uno de nuestros ejes principales de la campaña es la educación. Entonces, como mencioné, nosotros defendemos el modelo de colegios en concesión, que son colegios públicos administrados por independientes, y son instituciones con un gran recorrido pedagógico, como puede ser la Universidad de los Andes o el Colegio de los Nogales, en el caso de la Alianza Educativa. Entonces, lo que pasa es que estos colegios, en este momento son 22 colegios en concesión que operan hace 15 años en lugares periféricos de Bogotá, han demostrado claros resultados, es decir, una clara superioridad académica frente a los colegios distritales, pero no es solamente que enseñan mejor matemáticas o ciencias o castellano, sino que también tienen menores índices de deserción escolar, de uso de drogas, de embarazo adolescente. Entonces, lo que eso demuestra es que cuando uno tiene un buen sistema de educación pública, es más fácil detectar y prevenir, y también trabajar con niños que tienen problemas y que eso los conduce, por ejemplo, al uso de drogas. Entonces, por eso nosotros proponemos cambiar radicalmente el sistema de educación pública en Bogotá, y tenemos un modelo que funciona. Entonces, yo lo veo por ahí. Ok, ahora hablemos de movilidad. ¿Qué soluciones traería un eventual triunfo suyo a la ciudad? Sí, bueno, yo diría, en términos inmediatos, que puede ayudar a solucionar inmediatamente la movilidad. Yo diría, primero que todo, nosotros apoyamos aplicaciones como Uber, no solamente, y somos los únicos que abiertamente los apoyan. No solamente
porque es Uber, no apoyamos a Uber como negocio, sino como símbolo de la libre competencia, innovación digital, darle la libertad al consumidor. Entonces pensamos que Uber y compañías similares, competidores, deben poder operar en Bogotá. Por cada 10 personas que usan Uber hay 10 carros menos en las calles. Entonces eso primero que todo. También me parece fundamental tener un sistema de vías que funciona. El distrito ha sido incapaz de hacerlo, entonces nosotros proponemos darle las vías principales a privados y que se cobre un peaje, pero no el peaje tradicional, sino que sea un peaje que uno paga por medio de un sensor GPS y uno paga el uso exacto de la carretera. Y eso iría de la mano de la eliminación del impuesto sobre los vehículos. Entonces, si uno usa la no sé, carrera 30, por ejemplo, medio kilómetro, uno paga ese medio kilómetro, porque bajo el sistema actual dos vehículos pagan el mismo impuesto, así un vehículo esté 6 días estacionado y el otro esté 7 días a la semana rodando. Entonces eso solucionaría los problemas. En términos del metro, nosotros proponemos que sí, que se haga un metro. Ese metro no se va a hacer en 4 años, el candidato que lo diga está mintiendo, pero que sea un metro que sea autosostenible, porque la mayoría de los metros del mundo son financiados con impuestos, son subsidiados o con deuda pública. Entonces nosotros vamos a introducir el sistema de captura de valor, que básicamente usa la propiedad o la propiedad raíz alrededor de las estaciones de metro. Se construye centros comerciales o rascacielos y con esas utilidades se financia el metro, se financia la ampliación del sistema, las reparaciones. Es un sistema que se utiliza en Hong Kong y que es muy exitoso, sí. Y es lo mismo que proponemos para Bogotá, y en Transmilenio se puede hacer lo mismo, y estas empresas deben estar en la bolsa, así los bogotanos pueden invertir en esas empresas, y habría una junta directiva muy transparente que le responde a los dueños, que serían los ciudadanos, y habría un real incentivo de prestar un buen servicio, porque en ese momento el problema, por ejemplo, de Transmilenio no es un sistema amigable porque no hay doliente, entonces no hay incentivo para mejorar el servicio. También, digamos, proponemos implementar un esquema de bicicletas públicas, de 10.000 bicicletas públicas, de modo digital, no como las bicicletas de la Bogotá humana, que hay un señor en una carpa, es decir, eso es burocracia, eso no funciona. Entonces 10.000 bicicletas con cientos de estaciones a través de la ciudad. Por ejemplo, podría ser que las estaciones están al lado de estaciones de Transmilenio, si uno se puede ir en bicicleta a la estación de Transmilenio. Si uno va en bicicleta por menos de 1 o 2 kilómetros sería gratis. Entonces esos son maneras, con la participación del sector privado, de prestar un buen servicio de transporte público, y esos son, digamos, los incentivos para no usar el carro. Pero digamos que eso de la bicicleta, el uso de la bicicleta, pues muchos de los ciudadanos, como que el contraargumento para usar la bicicleta sería la seguridad. ¿Qué planes trae para la seguridad en una ciudad? Sí, bueno, para la seguridad hay varios puntos. Primero, tiene que haber una comunicación fluida y directa entre el alcalde y las autoridades, ¿no? Entonces eso no se da en este momento. La alcaldía y la policía son como dos esferas independientes y la comunicación es muy difícil. Eso fue algo que hizo Antanas Mocus y empezó a mejorar la seguridad. Hay que identificar los casos de corrupción en la policía, porque es un problema y hay que enfrentarlo. Y hay que sacar a las personas corruptas dentro de la policía. La mayoría no lo son, pero los casos de corrupción realmente acaban con la confianza de la ciudadanía hacia la policía. Hay que usar la tecnología digital, entonces por medio de aplicaciones, por ejemplo, crear aplicaciones para que sea fácil poner la denuncia. Hoy en día es difícil, o a la gente le da pereza o le parece engorroso el sistema. Sí. Tiene que haber un sistema de datos abiertos donde la gente pueda entrar a una página web y ver exactamente dónde se están cometiendo los crímenes y qué tipo de crímenes son, para prevenir los delitos. Y sobre todo tiene que haber una cultura de cero tolerancia con el crimen, porque cuando uno tolera el robo de celulares o los atracos relativamente pequeños, lo que pasa es que se genera un clima de inseguridad, y dentro de ese clima los criminales van ganando más y más campo. Y los ciudadanos cada vez van a tener más miedo a salir a ciertos lugares o a salir a la calle en general. Entonces está demostrado a nivel mundial que si uno ataca el crimen relativamente pequeño y no lo tolera, se mejora la seguridad en términos totales. Pero ¿cómo mejorar ese sentimiento de seguridad? Digamos, puede haber un nivel de inseguridad muy bajo, pero la gente aún así la percepción, sí señor. Bueno, yo diría que la percepción también en última sí se basa en cifras reales, es decir, obviamente que hay veces, digamos, las cifras que presenta la alcaldía y la policía no concuerdan, pero yo diría que la percepción de la ciudadanía de que
de que sí hay crimen y que no hay seguridad, yo diría que es correcto. Entonces yo diría que se mejora la percepción al mejorar la situación de seguridad. Qué bueno, muchas gracias por su tiempo. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.